Quiero compartir con ustedes un mensaje. Es muy interesante este mensaje que preparé para el día de hoy. De hecho, aún hace unos minutos atrás, mientras estaba preparando la conexión, aún estaba haciendo anotaciones, aún estaba leyendo lo que tengo aquí. Es un tema que da mucho para dónde hablar y es un tema que nos lleva mucho a tomar una reflexión, pero también es un tema que nos debe de ayudar, nos debe de llevar a entender que debemos ser responsables con lo que Dios ha puesto en nuestras vidas y ser responsables con lo que Dios quiere que hagamos. Estamos en este tiempo en el cual hemos estado hablando acerca de identidad y queremos reforzar la identidad que tenemos en Cristo Jesús, reafirmar la identidad que tenemos como hijos de Dios, pero también los que no entienden todavía el concepto de la identidad, es importante que entendamos estos puntos. Hoy quiero hablar acerca de las señales. Esto de las señales, ¿qué es? ¿Qué es que como hijos de Dios podamos producir señales? Como dice en Marcos 16, 17 al 20, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Déjame leer la nueva traducción viviente, porque el hecho de leer otras versiones nos ayuda a comprender más el grosso del mensaje. La nueva traducción viviente dice, dame un segundo aquí, dice, estas señales milagrosas acompañarán a los que creen, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Hay una distinción aquí en la nueva traducción viviente. Dice, podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Y los discípulos fueron por todas partes y predicaron. Y el Señor, escuchen esto, apuntaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. Bien, entonces leyendo este pasaje, vemos que aquí dice que a los que creemos en el Señor, los que hemos creído en Él, dice que nos seguirán o nos acompañarán. La versión internacional dice, esas señales seguirán a los que creen, y en la nueva traducción viviente dice, señales milagrosas acompañarán a los que creen. Esas señales nos acompañarán, nos seguirán. Ahora, no es una opción de decir que a algunos sí y a otros no. Aquí quiero abrir este paréntesis. A todo lo que creemos en el Señor, esas señales y otras más nos seguirán, nos acompañarán. Todas y a todos nosotros, no hay excepción de nadie. Aquí habla específicamente, dice que a los que creen, estas señales los seguirán. Punto. No uno sí, a otro no, a todos. Todos tenemos la capacidad de producir señales milagrosas. ¿Por qué? Porque lo hacemos en el nombre de Jesús. Como dice aquí, y el Señor por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas. Dios te usará a ti, Dios me usará a mí para que por medio de nosotros se confirme lo que Él ha dicho con señales milagrosas. Por eso quiero decirte a ti, tú que me escuchas, tú que has creído en el Señor, tú tienes esa capacidad de ser usado por parte de Dios para producir señales milagrosas. Eso lo quiero dejar muy claro, pero después voy a desglosar algo importante de este tema, porque se ha abusado de este pasaje. Se ha incluso engañado usando este pasaje. Bien, hablemos entonces acerca de lo que son las señales. Vamos a hablar de las señales. ¿Qué son las señales? Tengo aquí unas anotaciones que tengo por acá y dice, señales. Es un término que proviene del latín signalis, que hace referencia a un signo o una indicación. Ahora, existen
varios tipos o muchos tipos de señales. Por ejemplo, podemos decir, el teléfono no tiene señal de estar conectado. Esa es una forma que vamos a decir, parece que el teléfono no tiene ninguna señal de que esté conectado. No tiene las barritas, el indicativo, lo que es la señal de que haya conexión de internet o conexión telefónica. También se dice, no sé dónde se encuentra el hermano fulano de tal, o no sé dónde se encuentra mi mamá, no sé dónde se encuentra mi papá, no sé dónde se encuentra María, no sé dónde se encuentra, no da señales de vida o no da señal de vida. ¿Escuchó esa expresión? También, yo recuerdo en México, cuando estaba yo chico en el pueblo, había hombres, señores, que andaban en el campo y decían, va a llover. Y le preguntabas, ¿por qué? Dice, porque las nubes tienen señales de lluvia. Hay señales de que va a llover por medio de las nubes. El viento es una señal de que va a llover. Puedo sentir el aroma de la lluvia. Me indica, es una señal de que va a llover. Los que somos del pueblo entienden lo que estoy diciendo. Dice otra indicación, dice, no puedes ir a más de 35 millas por hora, o no puedes ir más de 60 millas por hora, no puedes ir más de 70 millas por hora, porque hay una señal que indica el límite de velocidad, la señal de tránsito que lo indica. Hay gente que dice, siento dolor de pecho, tengo dificultades para respirar. No es corona. Tengo sudoración excesiva. Creo que son señales de que voy a sufrir un infarto del corazón. Las señales del dolor en el brazo derecho, opresión, etcétera, me dan señales de que parece que estoy por sufrir un ataque cardíaco. Ahora, entendamos lo siguiente. Las señales no son importantes como señal en sí. Una señal no es importante como señal. Sin embargo, las señales nos anteceden o nos indican o nos revelan una situación que es importante. Una señal de un ataque del corazón es importante, la señal, pero no por la señal, no por los síntomas, sino porque puedes morir. Entonces, las señales en sí no son importantes. Lo importante es lo que la señal está anunciando o advirtiendo. Entonces ahora ya leímos el pasaje de Marcos. Dice que nos seguirán esas señales. Ahora, todos los que creemos en Dios podemos producir señales, como decía hace un momento. Pero por eso es de que Jesús dice que podemos echar fuera demonios. Después se agrega y dice que podemos hablar nuevas lenguas. O la nueva traducción viviente dice nuevos idiomas. Podemos tomar serpientes en las manos. Podemos beber cosa mortífera y ponernos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Ahora, habiendo dicho esto, teniendo esas señales, y lo dije hace un momento, todos tenemos en nosotros la capacidad de producir esas señales. Pero la pregunta es, ¿en todo tiempo? ¿En todo momento? ¿Será para demostrar algo o para en verdad indicar o dar la indicación real de lo que la señal quiere producir? Porque hay muchas señales que son fáciles de demostrar. Mucha gente usa esas señales, usando el pasaje que vamos a leer, solamente para demostrar que ellos son superiormente o espiritualmente superiores. O para demostrar que hay un poder en ellos y que Dios los respalda. O para hacerse ver que son diferentes que los demás para obtener algún beneficio personal. Mucha gente usa señales como estas con la intención solamente de llenarse de una vanagloria. Pero no son las señales que estén respaldando o que estén anunciando una verdad detrás. Porque, por ejemplo, y es muy simple, podemos ver que en muchas organizaciones, en muchas denominaciones o muchas iglesias, el hablar en lenguas es algo muy común, algo muy normal, a lo que precisamente el apóstol Pablo en la carta a los Corintios hace una referencia al respecto. Pero, ¿por qué es tan común el hablar en lenguas en las iglesias? Pero hablan de lenguas, no hablan otros idiomas. ¿Por qué si hay ese poder de hablar en lenguas constantemente en las iglesias? Se hablan de las lenguas que le llaman lenguas angelicales. Y hay tanto poder en lenguas. ¿Y por qué entonces cuando llegan a personas de otros idiomas ocupan intérpretes? ¿Por qué si ese poder en lenguas, por qué no entonces hablan en español o en inglés o cualquier idioma nativo? Y los que están en la iglesia con otra lengua que no entienden su lengua, ¿para qué necesitan un intérprete? ¿Qué no el poder de los idiomas entonces también entraría en efecto ahí? ¿Por qué
vemos a gente que dice que la demostración o la única demostración del Espíritu Santo sobre su vida es el hablar en lenguas. Hay gente que se atreve a decir, si no has hablado en lenguas, no has sido bautizado por el Espíritu Santo. ¿Dónde dice eso? Entonces, en dado caso, te voy a invitar a ti que crees eso, que si no has tomado un vaso de veneno, no has recibido el Espíritu Santo. Porque si leemos este pasaje, lo leemos completo, dice, hablarán nuevas lenguas y beberán cosa mortífera. Entonces, ¿por qué no sería entonces necesario tomarte un vaso de veneno? O incluso hay hombres, y los he visto, están en internet, que han llevado literalmente este pasaje y han tomado serpientes y han sido hospitalizados. Uno, incluso creo un pastor por ahí murió, porque quiso tomar literal este pasaje y dijo, yo tengo el poder de hablar en lenguas y tengo el poder de tomar serpientes. Y metió la mano, ahora serpiente lo picó hoy, o lo mordió y bueno, terminó en el hospital y creo que incluso murió. Pero ¿por qué entonces hacemos o abusamos de esto? Quiero dar una explicación aquí interesante. Estos señales, repito, todas la tenemos. Si tú que me estás escuchando recibiste el Espíritu de Dios y crees en Él, tú tienes el don de lenguas. Todos lo tenemos. Quizá no sea como se ha promovido tanto. Quizá no sea don de lenguas como se ha publicitado tanto. Pero cuando sea necesario que esa señal salga enfrente para poder respaldar lo que viene detrás, que es la bendición de parte de Dios, tú hablarás en lenguas, ya sean otros idiomas o lenguas angelicales o lenguas como se va a producir esa acción milagrosa. ¿Por qué? Porque será la señal que va a venir detrás para venir respaldada por lo que Dios va a hacer. Señales milagrosas que van a respaldar lo que está aconteciendo. Como dice aquí, y los discípulos fueron por todas partes y predicaron, y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. Si es necesario que hagas, que se produzca una señal, es porque entonces Dios va a respaldar tu palabra. También vemos que ponemos manos sobre los enfermos, pero ¿cuántas veces me ha pasado a mí, hemos orado por un enfermo y no se ha sanado? Entonces, ¿qué pasó ahí? Yo he ido a hospitales a sanar por enfermos y no se han sanado, pero también orado por enfermos se han levantado en forma milagrosa. Pero ¿por qué no siempre sucede? Porque la señal viene a respaldar lo que Dios va a hacer. No siempre que tú ores, el enfermo se va a sanar. Sin embargo, hay señales que van a respaldar, señales milagrosas. Pero cuando tomamos completamente literal esto, entonces tenemos un problema, porque entonces estamos tomando las señales a nuestro propio beneficio, que sucedan cuando yo quiero, cuando a mí me corresponda o cuando a mí me convenga que sucedan. Y no funciona así. Hoy te digo, si por hacer la obra de Dios estás en una obra misionera o trabajando en algún lugar y te quieren envenenar, te aseguro que tú estarás blindado contra el veneno. No te matará ese veneno. Y entonces cuando tomes ese veneno, entonces tú serás sanado o no te afectará nada en tu cuerpo. Ya el señal respaldará lo que está diciendo. El mismo apóstol le picó, le mordió una serpiente y no le pasó nada. La serpiente lo jugó, pero el apóstol no se iba a meter adrede a jugar con serpientes. Es porque en ese momento específico era necesario que esa señal saliera para que los que estaban alrededor vieran y creyeran. Tú tienes esa protección de parte de Dios. Tú tienes el don de lenguas. Tú tienes el don para poner manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Tú tienes la capacidad de tomar cosa mortífera si te quieren envenenar y no vas a morir. Y te picarán serpientes y no te harán absolutamente nada. Pero siempre y cuando estés cumpliendo con un propósito, no por capricho, no para lucirte, no para que vean qué tan espiritual tú eres. Ese es el problema, es el punto que quiero llegar. Ahora, repito, muchos provocan las señales y lo hacen ¿para qué? Para que los demás lo vean. Ahora, ¿qué produce las señales? Bueno, Jesús, creer en Jesús. En primera carta a los Corintios 12, 7 al 11 dice, y cada uno se les da una manifestación especial del Espíritu Santo para el bien de los demás. Escuche, por favor. Primera Corintios 12, 7 al 11. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Y empieza a hacer una lista. A unos, Dios les da por el poder del Espíritu Santo para palabras de sabiduría. A otros, por el mismo Espíritu, palabras de conocimiento. A otros, fe por medio del mismo Espíritu. A otros, por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. A otros, poderes milagrosos. A otros, profecía. A otros, el discernir espíritus
y a otros el hablar en diversas lenguas, y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Entonces, yo digo, ¿todos tenemos la capacidad de producir señales y milagros? Sí, todos los que creemos en Él, leyendo el pasaje de Juan. Pero si leemos el pasaje de Marcos, perdón, si leemos el pasaje de Marcos, dice que todos nos seguirán esas señales, a todos. Pero tenemos que ver entonces el pasaje de Corintio para entender que hay un orden. No puede ser que nosotros tomemos y nos adjudiquemos las señales por nuestro propio beneficio, para nuestra propia, o por manifestaciones propias. Porque dice que a uno les dio, a otros y dice que a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Entonces, las manifestaciones espirituales, los milagros, se van a producir, número uno, leímos arriba, para confirmar lo que está diciendo, lo que está predicándose, y dos, para el bien de los demás. Nunca será para el bien personal. Nunca será para que nos aplaudan y nos digan, wow, cuánto poder tiene. Hay muchos predicadores que dicen, yo no sé, pero el poder está en mí. Y comienzan a hacer esa gran manifestación, ese alarde del poder que está en ellos. Pero escúchame, ¿pero para qué es? Es para bien de los demás. No es necesario hacer ese gran alarde. De hecho, hay gente que busca mucho el poder tener esas manifestaciones. Ahora, en 1 Corintios 12, 28, 29 al 30 dice, en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, segundo lugar a profetas, tercer lugar a maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan diversas lenguas. Dice, primero puso a unos, en segundo lugar a profetas, en tercer lugar maestros, en siguiente lugar los que hacen milagros. O sea, como ven, el tema de la señal, los milagros, no está ni siquiera en el primer lugar. Sin embargo, muchos que ponen en primer lugar las lenguas, las señales y los milagros. Y se olvidan todo lo demás. Pero Dios tiene mucho orden. Dice 30, todos tienen dones para sanar enfermos, pero miren lo que dice el 29. Dice el 29, ¿todos son apóstoles? Está hablando el apóstol Pablo. ¿Todos son apóstoles? ¿Todos son profetas? ¿Todos son maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? O sea, leamos por favor, no podemos agarrar un pasaje y solamente hacernos dueño de él. Tenemos que leer el contexto de toda la Biblia. El apóstol Pablo está diciendo, a uno les dio esto, a otro les dio lo otro, pero van a suceder cuando sea necesario que las señales salgan para beneficio de otros. Aquí vemos que las señales no son para manifestación de una sola persona. Por esto, pero eso no quiere decir que no tengamos los dones. Y tampoco quiere decir que solamente manifestamos una sola señal, un solo milagro. Podemos tener múltiples manifestaciones, pero solamente conforme a lo que Dios dictamine, lo que Él decida, y repito, para beneficios de otros. Ahora, vamos a ver el punto como señales como una confirmación. En el pasaje de Marcos 16, el verso 20, dice, las señales funcionan como una confirmación de su condición de creyentes. Dice, versículo 20, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Esas señales es para confirmar nuestra condición de creyentes, pero para beneficio de otros. Las señales en este pasaje son para confirmar el respaldo y el poder de Dios. Sin embargo, uno de los problemas de muchas iglesias es que solo algunas iglesias, lo que se manifiesta más rápido o más seguido es el hablar en lenguas. Es el don que siempre está manifestándose y siempre son lenguas angelicales, que le llaman lenguas angelicales. No son idiomas. ¿Por qué? Bueno, porque ese tipo de lenguas son fáciles de fingir. Y perdón, sé que algunos van a tener un problema con lo que estoy diciendo ahora. Pero escúcheme, el hablar en lenguas, ese tipo de lenguas, es fácil de fingir. ¿Y para qué fingirían eso? Bueno, lo harían, número uno, pues para sentirse parte del grupo, para no sentirse excluidos. Lo harían también para verse más espirituales. Lo harían para demostrar que sí son parte, que han recibido el Espíritu Santo. En fin, hay muchas razones por las cuales lo pueden hacer, lo pueden fingir. Ahora, con esto no estoy diciendo que todo mundo lo finja. Pero el problema, ¿cuál es aquí?
El problema es de cuando comienza esto a salirse así de control y comienza todo el mundo a hablar en lenguas en desorden, entonces esa señal pierde su fuerza, esa señal pierde su motivo de ser. Cuando es un desorden con las lenguas, cuando tienes a alguien hablando en lenguas en la mañana, en la iglesia, servicio dominical y las lenguas, y luego salen y comienzan a golpear a su esposa o a hablar groserías o blasfemar. Entonces hay un problema cuando las personas que no conocen de Dios miran eso, entonces la señal de lenguas pierde su efectividad porque son muchos abusando de ella. Entonces se perdió esa credibilidad y ya no hay razón de ser la lengua. Eso es lo peligroso. Lo peor, lo menos peligroso sería que alguien finja la lengua y se acabó. Porque el problema es de que la lengua tiene un propósito, pero cuando se abusa, incluso cuando se promueve, yo estoy en iglesias que jalan gente y le dicen, vamos a hablar en lengua, o sea, repita, repita, habla, y empiezan y repite después de mí, repite, y lo obligan a comenzar a balbucear palabras que no se entienden, y cuando comienza a balbucear gritan, amén, 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 lo recibió, y te quedas, eso es lo que es el don de lenguas. No por eso gente que no conoce de Dios mira eso, y la señal milagrosa, la señal de lenguas pierde su efectividad, porque hay gente que está abusando de ellas. Otra señal que se ve muy común, hasta se hacen shows de eso, es sanar enfermos. Hemos visto tantos personajes famosos, multimillonarios, que los han descubierto con esos trucos en las iglesias. Hay uno muy famoso, ni nombres quiero decir, que su esposa le hablaba por el oído. Al principio, cuando entraban a la iglesia, les preguntaban, oye, ¿quieren ir por algo? Petición de oración. La gente colocaba incluso en una urna sus peticiones de oración, sus problemas. Levantaban todas las peticiones, apuntaban, se las daban a la esposa durante la alabanza y el tiempo de predicación le estaba hablando el idioma. Aquí se encuentra María que está pidiendo porque su esposo está enfermo de cáncer. Entonces le decía, María, entonces el Espíritu me habla, me dice que María, ¿dónde está María? ¿Dónde está María? Que dice que está orando por su esposo que tiene cáncer. Pues por supuesto que María dice, ¿quién le dijo? Pues la esposa de que está predicando le dijo. Ahora, cuando comienza a ver ese tipo de señales y comienza a ver esas falsas, esas mentiras de sanidad, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo menos problema es que este hombre haga dinero y la persona se lleve una falsa idea de que su esposo es sano. Eso es lo que es problema, pero no sería tan grave. El problema es de que la sanidad de Dios, la señal milagrosa de Dios se pone en tela de juicio y la gente que no cree en Dios comienza entonces a dudar. Porque hay muchos que están abusando de esa señal, provocando, fingiendo esa señal. Ahora hay mucha gente que cuando hacen el llamado al altar, fingen, o unos se sanan por pura sugestión mental, pero otros por no verse faltos de fe, fingen la sanidad, porque lo hemos escuchado decir que dicen, no, Dios no te sanó porque tú no creíste. O sea, Dios te va a sanar, pero tú no has creído, no caminaste en la palabra de sanidad. Entonces la culpa se la avienta al pobre enfermo que dice, well, Dios, o sea, no es culpa de este hombre que está hablando de sanidad, soy yo falto de fe. Y comienzan a forzarse a creer. Entonces, ese es el problema que tenemos. Ahora, y puedo seguir hablando de señales y señales y señales, pero no es el caso. Lo que quiero decir es lo siguiente, que cuando las personas en las iglesias comienzan a fingir esa sanidades o esos milagros o esas iglesias que las ves y se caen, se revuelcan, y echan maromas y comienzan todo es una risa y pareciera una situación tan fuera de control, hace que la gente de afuera vea esas señales y lo que quiere hacer es salir corriendo. Y si usted lee por favor conmigo, el motivo de las señales es para tener unidad, es para que la gente crea, es para que la gente lo siga, pero esos tipos de señales hacen que la gente hable mal de la iglesia, que la gente salga corriendo. El apóstol Pablo habló claramente con esto a Corinto, le dijo, si van a hablar en lenguas, háganlo solamente 2 o 3 en la congregación, háganlo en turnos, y que alguien interprete la lengua, el don de lengua. Si no hay quien le interprete, quédese callado, porque va a entrar alguien por la puerta que no cree, un inconverso, y va a creer que están locos. El pasaje está sumamente claro del apóstol Pablo en Corintio, pero pareciera que muchas iglesias o muchos pastores se comen esa página de la Biblia. Dice, no hablen todos, 2 o 3 y en turnos. He visto de raca, y es una guerra de ruidos. Permíteme contar rápido un testimonio antes de avanzar. Mi esposa y yo, cuando no éramos cristianos
un amigo que trabajaba con él, que él me invitaba constantemente a su iglesia y por un motivo u otro yo no quería ir. Bueno, en fin, un día decidí, por la insistencia de él, decidí ir. Y dije a mi esposa era católica, yo iba a la iglesia católica, aunque no era muy unido a la iglesia, pero mi esposa sí. Íbamos a la iglesia católica los domingos, en fin. Pero le dije, acompáñame con este amigo a su iglesia, nada más para que ya me deje de estar invitando todos los días en el trabajo. Entonces fuimos a la iglesia. Entramos ahí, comenzó un servicio, todo muy bonito, primero escuela dominical, la palabra de Dios, una enseñanza espectacular. Él dio la clase, estaba espectacular eso, muy bien. Cuando comenzó el servicio, estaba Amy, mi hija mayor, estaba muy chiquita, tenía un par de añitos, tal vez 3 añitos, algo así, y mi esposa y yo, no teníamos a mis dos hijas, todavía nacían. Y comienza la alabanza, y comienza la oración, y eso comienza a hacerse. Recuerdo uno de la iglesia, un hermano que corría, pasaba por enfrente del altar, daba vuelta por la pared, por la parte de atrás, y enfrente, ese hombre corrió un maratón. En la esquina, al lado derecho, recuerdo una mujer vomitándose en un bote de basura con 4 hermanas arriba, hablando en lenguas y gritando y vomitándose. Otro revolcándose abajo del altar, todos alrededor de mí. Eso era una cosa que comenzó a darme un estrés impresionante. Yo tomé a mi hija, porque mi hija le levantó a ver qué está pasando. La volteé, la puse en la silla, tomé un papelito para que dibujara. Mi esposa me decía, vámonos, vámonos, vámonos. O sea, era una cosa horrible. Horrible, ¿por qué tienen que pasar a alguien inconverso por algo así? Pero era una cosa, salí corriendo de ahí, dije, amigo, y llegar al trabajo el lunes, dije, nunca, le dije, nunca me vuelvas a invitar a ese lugar, nunca me vuelvas a invitar a ese lugar. Me dijo, lo entiendo, discúlpame. Y ahí quedó, nunca me volvió a invitar. Pasaron años hasta que pude encontrar otro pastor, el pastor Merlin Jr., que invitó a su iglesia, con mucho recelo, con mucha reserva fui, esperando una locura. Afortunadamente no pasó nada de eso y aquí estoy ahora. Pero si hubiera sido por eso, y rezó un poquito antes, después de esa situación que pasé ahí, en el centro de Los Ángeles, estaba con un amigo, iba caminando y escuché la música alabanza y me llamó la atención y yo dije, le voy a dar otra oportunidad a los cristianos. De repente, si ya están locos y los demás no. Le voy a dar una segunda oportunidad a los cristianos. Y me metí a esa iglesia sin que nadie me invitara. Solamente entré, me paré en la puerta. Recuerdo que el diácono o el ujier me dijo, siéntese. Le dije, no, yo aquí me quedo en la puerta. Me insistió un poquito más a que me sentara. Le dije, si tú me insistes, me voy. Y me dijo él, ok, quédate donde quieras. Me quedé en la puerta, aparecía otro de los ujieres en la puerta. Y en cuanto comenzó la alabanza y empezamos a ir y a caerse todo, salí corriendo. Y dije, nunca más piso una iglesia cristiana. Las señales que son para atraer al no creyente están ahuyentando a las personas. Por favor, tengamos mucho cuidado con esto. En 2 Pedro 2, 1, 2 y 3 dice, en el pueblo judío hubo falsos profetas y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que lo rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Escuche, muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad, llevándolos por la avaricia. Estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Aunque esos supuestos hombres de Dios hagan cosas en el nombre de Jesús, si sus intenciones no son las correctas, aunque pareciera que es en el bien, el resultado será malo. Mateo 7, 22, 23 dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Escuche esto, vamos a ver qué fue lo que hicieron. Profetizaron en el nombre de Jesús. ¿Es malo eso? No. Echaron fuera demonios. ¿Es malo eso? No. En el nombre de Jesús hicieron milagros. ¿Es malo eso? No. Entonces, ¿por qué les llama hacedores de maldad? Porque lo hicieron por motivos equivocados.
Lo hicieron para una vanagloria, lo hicieron para enriquecerse, lo hicieron para engañar, lo hicieron para pretender una unción que no tenían, lo hicieron para crecer ministerios, lo hicieron para llenar iglesias, lo hicieron para engañar a incautos, no lo hicieron para glorificar el nombre de Dios ni para beneficio de los demás. Pero también dice, habrá algunos que engañarán haciendo grandes milagros, pero no serán respaldados por Dios. Mira lo que dice Mateo 24:24. Pero vendrán falsos mesías y falsos profetas y harán grandes señales y milagros para engañar, a ser posible, hasta los que Dios mismo ha escogido. No, es que muchas veces vamos con ese tipo de líderes cristianos y dicen, es que mira los milagros. La gente dice, es que wow, cuando yo voy con ellos, ve todos los milagros que hay. Sí, harán grandes milagros, harán grandes señales. Por supuesto que lo van a hacer, pero hay que entender si está sirviendo de algo, viene respaldado por lo que Dios está diciendo. Entonces, ¿cómo entonces podemos distinguir si la señal proviene de Dios? Bueno, mira lo que dice siempre Dios. Mira, en Deuteronomio 18:21, en la versión Dios habla hoy, dice, si ustedes piensan, ¿cómo podemos saber que lo que ha dicho no es palabra del Señor? Deben tener en cuenta esto. Si lo que el profeta ha dicho en el nombre del Señor no se cumple, es señal de que el Señor no lo dijo. Si lo que el profeta habló movido por su orgullo, por lo tanto, no le tengan miedo. He visto muchos profetas y las redes sociales están llenas de eso, profetas que profetizan y así dice el Señor y luego no pasa. Entonces digo, ¿qué pasó aquí? ¿Se arrepintió el Señor? O gente que usa lo que dice el profeta dice, y vive Jehová en cuya presencia estoy, y sueltan un rema ahí. Dices, ¿en serio? Y luego no pasa. Mucho cuidado. Es un peligro hablar en el nombre de Dios. En Deuteronomio 18:14-20 dice, las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan hechiceros y adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te ha permitido hacer nada de esto. El Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Eso fue lo que le pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste, no quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios, ni volver a contemplar ese enorme fuego, no sea que muera. Y me dijo el Señor, está bien lo que ellos dicen, por eso levantaré entre los hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Si alguno no presta oído a la palabra que el profeta proclamare en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Mira lo que es aquí. Pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado decir, morirá. La misma muerte correrá el profeta que hable en nombre de otros dioses. Por eso cuando Dios dice, así dice Jehová, más vale que suceda al pie de la letra o serás hallado mentiroso. Y eso lo digo para aquellos que han profetizado tantas veces y que lo que Dios supuestamente habló no se cumple. Ahora, Mateo 7:15-20 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Pero principalmente, es importante contar con el Espíritu Santo. ¿Cómo saber que ese que está enfrente de ti es un falso profeta? El Espíritu Santo de Dios te da discernimiento. Pídele a Dios que te dé el discernimiento para saber si el que está enfrente de ti profetizando lo está haciendo en nombre de Jehová, en nombre de Dios, o lo está haciendo en su propia carne. Ten mucho cuidado de conectarte. Por eso hay mucha gente que ni siquiera lee la palabra. Hay iglesias en las que se hacen filas. Escucha esto, filas
para que el profeta les profetice. Escucha, lee la palabra de Dios, su palabra, esta es fiel. Aquí está la profecía que no falla, aquí está la profecía que nunca va a quedar atrás, no es añeja, no se perderá. Lee la palabra de Dios. ¿Quieres saber profecía verdadera? Lee su palabra. Aquí está la profecía que nunca va a fallar. No hagas filas en templos para que un hombre te profetice. Mejor mírate la palabra de Dios. Pide oración, el Señor te hablará a ti directamente. Bueno, primero decimos que las señales, el primer punto, son dos puntos que quiero estar aquí. El primer punto que hablé de señales como confirmación. El segundo punto para terminar son señales como advertencia. Ignorar una señal nos trae consecuencias. Ignorar la señal que advierte lo que ha de venir nos trae peligros. Ejemplo, en las leyes, si manejar un vehículo, vemos una señal que dice sentido contrario, el ignorar esa señal nos pone en peligro porque habrá vehículos que vendrán en contravía, dirían en Colombia, vendrá en sentido contrario y entonces nuestra muerte puede ser lo que esté en nuestro futuro. ¿Por qué? Por ignorar la señal, por no obedecer la señal. Pero también cuando hablamos de las señales con advertencia, en la salud, por ejemplo, en las leyes decimos que el ir en contra de una ley vial pues puede producir la muerte, incluso si comes un crimen. Pero en la salud, nuestro cuerpo está diseñado para producir señales o advertencias. Esas se les conoce como síntomas. Nuestro cuerpo produce síntomas de una enfermedad. El ignorar los síntomas o las señales nos puede llevar a una muerte en el futuro. Por eso debemos entender que cuando tu cuerpo te manda una señal, pon atención, son advertencias. Sin embargo, en la sociedad nos hemos acostumbrado a buscar soluciones para acallar las señales, las advertencias, los síntomas. Y de esa forma no vamos al problema. En las relaciones, si ignoramos las señales, nos pueden llevar a tener problemas o a enfrentar problemas muy grandes. Cuando, por ejemplo, un hijo comienza a ser muy retraído, comienza a tomar una actitud extraña, comienza a hacer que no habla en su cuerpo. Hay señales que indican que algo está mal. Si ignoramos las señales, es un teenager, está en la pubertad, está pasando por esa etapa que pasan todos los jóvenes. Ignoramos las señales. Puede ser que come siendo abusado, puede ser que el hombre esté usando drogas, pueden ser muchos problemas que los pueden llevar a muerte. Tantas veces jóvenes han terminado con suicidio porque los padres han ignorado las señales. Mucho cuidado con eso. Entonces, las señales de advertencia son importantes, pero ¿qué tal las señales del fin del mundo? Las señales de antes del fin. Mateo 24, 3 al 13 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, hermanos. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este pasaje que nos deja nuestro Jesucristo en Mateo es extraordinario. ¿Por qué? Mucha gente está viendo ahora las señales. Y no es el fin, sino son principios de dolores. Y queremos apaciguar las señales. Las señales no podrán ser apaciguadas. Son advertencias de lo que ha de venir. Lo único que nos corresponde hacer aquí es permanecer firmes,
perseverar hasta el fin, compartir la palabra, hablar con otros, todas las señales que había al principio para que el que no cree, crea, para el que no entiende, entienda, para el que está perdido encuentre el camino, la verdad y la vida que es Cristo Jesús. ¿Para qué? Para cuando venga el fin seamos más y no los menos los que nos vayamos con el Señor. Por eso la importancia de este mensaje a ti, iglesia, que me estás escuchando ahora. Por eso la importancia de este mensaje a ti, iglesia, que debes tener identidad de Cristo Jesús. Si nosotros no ponemos atención en las señales y las ridiculizamos o abusamos de ellas o las mal usamos o compartimos o solapamos a aquellos que las están mal abusando, lo que estamos haciendo es, le estamos restando el poder a las señales. Las lenguas de Dios están ahí para cumplir un propósito. La señal de Dios está ahí para cumplir un propósito. Los milagros están ahí para cumplir un propósito. Primero es para que sepan que somos nosotros los que estamos enviados de Dios y dos, para beneficio de otros. Las señales deben ser cuidados, deben ser llevadas con mucho cuidado, con mucho temor, con mucha prudencia. No abuses de ellos. Si tú no has hablado en lenguas, es porque no ha habido necesidad de que la hables. No te sientas menos del que habla en lenguas. Si tú no has puesto manos sobre un enfermo y nadie se ha levantado, no es porque no ha llegado el momento necesario. No te sientas menos de aquel que se para una plataforma y son cientos los que se sanan. La mayoría tal vez solamente fingió la sanidad. Otros serán sanos, sí, por la misericordia de Dios y por la fe de cada uno de ellos. No te sientas menos. Escúchame, hay mucha gente que si no te has brincado de euforia en las iglesias, si no ha pasado esas cosas que ves en otros, no te sientas menos. No ha llegado el tiempo, no es el momento, pero Dios te llamará, Dios manifestará su poder en ti, manifestará su gloria en ti, manifestará milagros y prodigios a través de ti cuando sea necesario, cuando se cumpla un propósito. No finjamos, no abusemos y mucho menos usemos esas manifestaciones o pretendamos esas manifestaciones para un beneficio personal, para llenar iglesias, para llenar egos y para llenar bolsillos. Mucho cuidado, porque entonces las señales pierden su efecto, pierden el propósito de ser. Las señales, repito, son advertencia de algo mayor. Que las señales nos puedan ayudar a resolver problemas, sí, cuando logramos entender las señales. Las señales afirman nuestro camino. Nos permiten las señales ver y demostrar que estamos respaldados por Dios, sí, pero que las señales no te distraigan de aquel que es verdadero. No pongas tu mirada solamente en señal. No andes persiguiendo al profeta tal, al profeta fulano. No persigas gente. No persigas al hombre de la unción. Persigue al que le da la unción al hombre. No persigas a aquel que parece más espiritual. No, persiga al Espíritu Santo, que tú tienes también el poder de Dios en ti. Dejemos de estarnos fijando en que no te sorprenda las señales, que sorprenda la misericordia, el amor de Dios, que eso sea lo que te maraville, porque nos maravillamos al ver lo que Dios puede hacer. Pero también podemos perder la vista, podemos cambiar la mirada y ponerla en los hombres y las señales, y no en aquel que produce, aquel que respalda, aquel que da las señales. Eso no es un mensaje muy, muy cómodo de predicar, no es un mensaje que guste, de hecho es un mensaje que puede golpear a algunas personas, y quiero terminar nada más diciendo esto: no todos fingen. Y todos tenemos los dones de parte de Dios. No hay un solo ser humano que haya creído en Dios que no tenga dones del Espíritu. Todos lo tenemos, pero será para cumplir un propósito. No solamente para llenarnos nuestro orgullo, nuestro ego, y para llenar iglesias y llenar bolsillos. Ten mucho cuidado. Espero que este mensaje te sirva. Es un mensaje, repito, no cómodo de predicar. Y es un mensaje que no es cómodo para escuchar tampoco, pero está en la palabra de Dios y también tiene que predicarse. Yo deseo, y voy a orar, que la manifestación de los dones espirituales se vean latentes en tu vida. Yo deseo que cuando levantes tus manos, el Espíritu de Dios fluya con autoridad. Yo te pido a ti, hermano, que tienes el don de lenguas, no te calles. Si tienes el don, háblalo. Si tienes el don, saca ese don, no quede en ti. Cuando tú se enfrente de un enfermo, activa ese don, da la palabra de sanidad para que se provoque ese don. No te calles. Cuando tú se enfrente de alguien, abre tus labios, que Dios los llenará.
Escúchame, si tienes el don del Espíritu Santo, tú tienes que moverlo, incluso provocar que suceda. Simplemente no fingirlo y Dios llenará y Dios te respaldará. La iglesia tiene que moverse con poder, porque hay el otro extremo, las iglesias sumamente apagadas, que no hay ningún mover espiritual, que son solamente clubes sociales, donde a veces se la pasan muy a gusto todos, oyen la predicación y entran y salen y no pasó nada. No hay un mover del espíritu, no hay una llenura, no hay ese fuego interno. Hay iglesias que se han vuelto tan pasivadas que más bien parecen clubes. Son hermanitos que se la pasan a gusto juntos. No, Dios nos llamó a ser una iglesia de poder, de autoridad, que provoque prodigios y señales, que caminemos, demos palabras, las cosas sucedan, acontecan, que se de las lenguas salgan con un propósito, que la sanidad venga con un propósito. Somos una iglesia de poder y de autoridad. Pero mucho cuidado en no abusar, porque entonces el que no cree se va a desviar por nuestra falta de atención, por nuestra falta de poner importancia a algo tan fuerte y tan importante, válgame la redundancia, como son los dones espirituales y las señales, prodigios y señales, prodigios y milagros, perdón. Bueno, espero que este mensaje sirva de algo. Les bendigo. Y así como el Señor quiere usarte a ti y me quiere usar a ti que me escuchas, que quizá no hayas o te sientas defraudado o no entiendas por haberte frente a una iglesia, como me pasó a mí, a mi esposa, una iglesia donde todo parecía caos, todo parecía una locura. Te digo a ti, eso no es el poder de Dios. Esos son hombres y mujeres que, muchos de ellos con la mejor intención de agradar a Dios, con la mejor intención de llenar ese vacío, se dejan llevar. Sí, unos cuantos lo hacen solamente fingiendo por formar parte del grupo, pero la mayoría solamente son arrastrados por faltas, porque maestros no les han enseñado esto, no les han dicho que tengan cuidado con eso, incluso les han provocado a hacerlo. Pero a ti que te digo que has huido de una iglesia cristiana, está bien, la iglesia no te va a salvar, pero no huyas de Jesús, no huyas del Espíritu Santo de Dios, no huyas de tu salvación, y busca una iglesia que predique a Dios, que predique sanidad, sí, en orden, que predique los dones espirituales, sí, que predique milagros, sí, pero siempre respaldados por la palabra de Dios. Te invito, acepta al Señor y te darás cuenta que no somos una religión más. Somos un grupo de hombres y mujeres que buscamos y que profesamos una relación con Dios a través del Espíritu Santo. Yo quiero orar por ti. Quiero orar por los que me están escuchando y quiero orar por aquellos que quizá en su iglesia se practique todo esto para que tengan discernimiento, amor y bondad y puedan hablar con sus pastores, sus líderes y que no entren en contiendas. No se trata de pelear. Por eso no usen nombres de ningún ministerio ni de ningún pastor, porque no se trata de atacar a nadie. Solamente es exponer lo que está en la palabra. Permíteme orar sobre el primer lugar por aquellos que están escuchando el mensaje, que no han aceptado al Señor todavía. Si lo quieres aceptar al Señor, te repito, Jesús no es una religión. Él es una iglesia. Él es una relación. Permíteme orar por ti. Señor bendito Padre, te pido por cada uno que está viendo este video, que se ha sentido ofendido en algún momento por nuestros errores, por nuestras equivocaciones, por nuestras faltas, Señor, en misericordia. Tú que eres un Dios de misericordia, Señor. Padre, tómale, Señor, que tu Espíritu Santo le hable ahora, que este mensaje sirva para entender que los humanos somos los que nos equivocamos, tú no, Señor, que tu palabra es perfecta, que tu voluntad es perfecta, Señor. Tómale, Padre, te pido a ti, Señor, a ti te pido, porque nada más a ti puedo oír, que toques sus vidas. Si tú me estás escuchando y quieres repetir esas palabras, repite después de mí, verás que el Espíritu Santo de Dios no es un Dios, no es un espíritu de religión, es un espíritu de bondad, de amor y sobre todo de vida. Repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, acepto tu sacrificio en la cruz. Acepto ese Espíritu Santo que es un regalo de vida eterna. Lléname de tu espíritu, lléname de tu amor, sálvame, dame vida eterna. Reconozco mis pecados y reconozco que no puedo llegar a Dios si no es por el Espíritu Santo y por la muerte y sacrificio de Jesús. Te acepto como mi único y suficiente Salvador, Cristo Jesús. Amén. Si tú esta oración, ahora te invito a que busques de una iglesia con sana doctrina, porque las iglesias no somos malas, no es mala. Solamente necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Y a ti, hermano, que me escuchas, te invito, anhela los dones espirituales
busca las manifestaciones, provoca milagros, provoca señales, pero asegúrate de estar siempre bajo la voluntad de Dios. Dios te bendice, Dios les bendice y hasta la próxima semana. Bye bye.